Bueno, entonces... Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá presentes. Hoy vamos a dar continuidad al segundo conversatorio que se titula El deseo y sus variantes. Para esta ocasión hemos invitado a Mariela Alderete de Huescan, Marta Garber, Diana Rodríguez y Silvia Tomás. Cuando cada una va a hacer sus ponencias y al finalizar se va a abrir un espacio para dialogar, para conversar. Por tal motivo les pedimos, como hacemos habitualmente, que quienes quieran tomar la palabra vayan escribiendo en el chat y después abrimos el espacio para el diálogo. También les comento que el próximo conversatorio será en el mes de agosto, el jueves 5 de agosto, también a las 20 horas. Bueno, arrancamos. Entonces, Mariel Alderete de Huescan tomará la palabra en esta oportunidad y es psicoanalista y AME, analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Les pedimos a todos que se muteen, por favor, para evitar los ecos y ruidos de los micrófonos. Mariel, cuando quieras, podés comenzar. Hola, buenas noches a todos. Saliendo de la conversación informal, entramos a la conversación formal, que espero sea del orden de una conversación, porque me parece que hoy traigo para ustedes, ya que el tema lo permite, el decir conversatorio, traigo fragmentos, preguntas, hipótesis, pensamientos que el título me permite. Comienzo por el maestro Freud. En su magistral obra de la interpretación de los sueños y en su sueño inaugural de la inyección de Irma, nos muestra el sueño como una vía regia al inconsciente. Y en su sueño inaugural de la inyección de Irma, muestra el sueño como vía regia al inconsciente, como decía, y más aún nos muestra el sueño como cumplimiento de deseos. En ese sueño magistral nos adentramos en la posibilidad de leer en el sueño las operaciones. ¿Se escucha? Sí, Mariel, se escucha bárbaro. En ese sueño magistral nos adentramos en la posibilidad de leer en el sueño las operaciones que en él se realizan, condensación y desplazamiento, el encuentro con lo real y finalmente la realización del deseo. ¿Cuál deseo? El particular de Freud en este caso, al cual él mismo le pone un nombre, le pone letra. Deseo que nombra Wunsch y que también puede traducirse como anhelo. Lacan relee a Freud e introduce la noción de deseo como deseo del otro y lo nombra désir, lo cual nos lleva a la idea de una fuerza más continua, retomando así la noción de Wunsch de Freud y Giger hegeliano, que tiene que ver con que designa el reconocimiento del deseo. Después de esta pequeña introducción, quisiera volver a los sueños, y más aún a los sueños en el curso de un análisis, porque es por ese medio que intento hablar hoy del deseo y sus variantes. En principio diría que hay análisis que transitan casi sin sueños. El inconsciente tiene otras formaciones, es claro. Pequeños lapsus, interrupciones, que podemos aprovechar para lograr ahí entrar un poquito. Hay curas en las que hay que trabajar un tiempo largo para que el inconsciente hable y por medio de su lectura escuchar algo del deseo que allí despunta. Otras curas se presentan de entrada, sueños que a veces, y como decía Freud, son para complacer al analista. Piden el reconocimiento del otro. En el transcurso de la cura he podido observar diferentes sueños, diferentes tipos de sueños, diría. Decía en un trabajo de hace algunos años que encontré azarosamente, decía así: en el transcurso de un análisis podemos verificar que el inconsciente no resiste, solo pide hablar y entrega para su análisis sus formaciones.
Cuando así lo hace y en su interpretación hay analista como manifestación del inconsciente. Es en la interpretación de los sueños, lapsos y síntomas que adviene el trazo que representa el sujeto. Mariel, discúlpame que te interrumpa. A ver, Estela María, ahí está, gracias. ¿Podés retomar? Porque había un audio abierto. Sí, había un audio que estaba como traduciendo, ¿no? Ya está, sí, ya lo cerraron. ¿Podés retomar el párrafo? Sí. Gracias. Es en la interpretación de los sueños, lapsus y síntomas que adviene el trazo que representa al sujeto. En la dirección de la cura, este movimiento que despliega el deseo no alcanza. Es necesario que encontremos una vía hacia lo real. El inconsciente repite, hay insistencia significante e insistencia de la gramática pulsional. La inercia de la repetición está comandada por el fantasma, pero es necesario encontrar la forma de realizar su construcción en el análisis. La construcción del argumento fantasmático permitirá develar el objeto que ancla al sujeto en su manifestación sintomática. Es por vía de este trabajo y las sucesivas caídas del objeto que lo real será entrevisto. Digo entonces que en los tiempos del análisis, las formaciones del inconsciente en su interpretación son la vía hacia el advenimiento del sujeto y de su deseo, como también mostración de la insistencia significante y pulsional. Esto permitirá las sucesivas vueltas del análisis y el camino hacia la construcción del fantasma. Al final de la cura, aparecen sueños que no necesitan interpretación. Son sueños transparentes, dicen, como los sueños de los niños. Para ello habrá sido necesario trabajar en el análisis los objetos de la pulsión, de manera que ese objeto que la pulsión contornea y nunca apresa, advenga objeto causa. El deseo entonces aparece como un deseo decidido e impulsa al goce de la vida. Me pregunto ahora, después de esta disquisición de lo que sería una cura, e introduzco otra pregunta para conversar entre nosotros. ¿Qué acontece con el deseo en los humanos que transitamos esta pandemia? Decía en relación al duelo el año pasado en un trabajo que creo que presenté en las jornadas, que estábamos transitando una situación de pérdida tan inédita que me parecía difícil estar duelando en ese momento. Y hoy agrego, muy lejos de duelar lo perdido, ya que la situación que nos rodea continúa y en forma intensa, entiendo que estamos con el deseo, digo yo, entre paréntesis, con el deseo en su concepto de anhelo suspendido, y con dificultades para que el objeto de la pulsión advenga objeto causa. Vemos en la clínica que realizamos que el discurso parece haberse quedado aplastado por el mítico animal monstruoso que hemos construido en el piso inferior del grafo, en la demanda que no cesa. La pulsión vuelve sobre sí misma, no pudiendo acercarse al tercer término, a la tercera vuelta de la pulsión, provocando de esa manera satisfacciones mínimas: comer, dormir, sobrevivir. Es difícil abstraerse de la aplastante realidad que no permite casi proyectos al futuro, y el deseo está adormecido, entre paréntesis, suspendidos. Pregunto, ¿hay sueños como cumplimientos de deseo en las curas que dirigimos? En mi experiencia, muy pocas, muy pocas. En aquellos en que la constitución subjetiva desde el deseo del otro ha sido reconocida, hay más posibilidades de esperar este estar entre paréntesis. Pero los niños y adolescentes, para los niños y adolescentes la situación parece más difícil. Como descripción general, diría que la fobia ha retrocedido a sus fortalezas imaginarias. La histeria produjo descontroles. El obsesivo, aunque de fiesta, sufre sus rituales, ya no les son útiles. Los jóvenes que asomaban a la vida vuelven a sumergirse en el ambiente seguro de la virtual.
de la virtualidad, pero de esa manera pierden el lazo social que permitiría una salida del encierro pulsional. Los niños, algunos, muchos, no pueden salir de la seguridad del adentro y el afuera les resulta amenazante. Los viejos, sobre pretexto de no ser contagiados, perdieron el contacto con sus seres queridos que le inyectaban deseo y vida y murieron de tristeza. Nosotros, en tanto analista, ¿estamos en el mismo barco? ¿Cuál barco? El del mito de la pandemia, que cual animal monstruoso es un otro consistente y difícil, por lo tanto, de agujerear. ¿Cómo hacerlo? La posibilidad que se nos abre es reflexionar, conversar y tal vez así volver a encender la chispa del deseo. Tal vez estos encuentros nos sirvan para dar alguna pequeña luz. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariel. Bueno, ahora vamos a escuchar a Marta Garber, psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Ahí te veo. Bueno, buenas noches. Gracias, Andrea, por la invitación y a través de vos a Comisión Directiva. El tema que planteó Mariela en relación al deseo en época de pandemia me parece muy, muy interesante y es una pregunta que nos interpela a todos. Sin embargo, bueno, yo tomé otra vertiente en relación al deseo y lo que voy a plantear es algo en relación al deseo en la transmisión del psicoanálisis. Si no se escucha bien, les pido que me avisen porque a veces tengo problemas de internet, ¿sí? En China, dice François Cheng, arte y arte de vivir son una misma cosa. La pintura remite a la práctica de una filosofía que propone un modo de relación entre el hombre y el universo. El ideal que anima a un artista chino es el de realizar un microcosmos vital en el cual el macrocosmos pueda actuar. Incluye la práctica de escribir poemas dentro del espacio en blanco del cuadro. En la óptica china, el vacío no es algo vago e inexistente, sino un elemento dinámico y activo. Introduce discontinuidad y reversibilidad. La alternancia yin-yang instituye el lugar donde lo lleno puede alcanzar la verdadera plenitud. El vacío no proporciona una explicación, sino una comprensión, un entendimiento y finalmente una sabiduría que propone un arte de vivir. Es hueco y aparentemente vacío, pero hace crecer y nutre todas las cosas. Se representa por el valle. El elemento central de la pintura china es la pincelada. Encarna el vínculo entre el hombre y la creación. Esta red de pinceladas solo puede funcionar gracias al vacío. La pincelada contiene e implica al vacío. Esto es un extracto del libro Vacío y Plenitud de François Cheng. En esta referencia encontramos un modo de decir aquello que nos causa en la posición del analista y el deseo del analista. ¿Cómo escribir un trazo que haga marca, diferencia, en un espacio vaciado de goce, de abstinencia, y que produzca en acto un empalme entre la intención y la extensión? Este empalme hoy les propongo trabajarlo en la enseñanza del psicoanálisis y sus contingentes efectos de transmisión. Cuando nos proponemos enseñar, dictar seminarios, poner en función la operación enseñante como uno de los pilares en que se sostiene la formación del analista, lo hacemos inevitablemente en posición analizante. Implica un retorno a los textos fundantes del psicoanálisis,
a la lectura e interrogación, a aprender de nuevo, a redescubrir lo incompleto del saber. Lo hacemos atravesados por el deseo de cada uno en relación al psicoanálisis y como trabajo de escuela. En la proposición del 9 de octubre, Lacan dice: hay un real en juego en la formación del analista. Este real provoca su propio desconocimiento. Freud asumió el riesgo de cierta detención y vio en ella el único refugio posible para evitar la extinción de la experiencia. Los tres pilares de la formación del analista, sabemos, son la formación teórica, el propio análisis y el análisis de control. Lo real de lo que no anda atraviesa cada uno de estos pilares. Estos atascamientos que Lacan ubica aquí en la cuestión de las jerarquías pueden abordarse articulando los dos momentos de empalme. El psicoanálisis en extensión, en la medida en que la escuela presentifica el psicoanálisis en el mundo, y el psicoanálisis en intención, que prepara a sus operadores. En esta articulación se sostiene la posición del enseñante, dando prevalencia al saber textual. Dice Lacan que son los textos de Freud los que le dan consistencia, y es en este campo que se define a quién admitir a su estudio. Lejos de plantear exclusiones, advierte acerca del lugar de la enseñanza de Freud en la conceptualización y praxis del psicoanálisis. Plantea como eje la cuestión del deseo del analista en la intención, deseo que es su enunciación. Este deseo adviene del análisis del analista y de su fin de análisis, el pasaje de analizante a analista. Esto implica un reposicionamiento subjetivo y un lugar diferente en relación al saber. Pone en juego su posición en relación al otro, destitución del gran otro como completo y advenimiento de una nueva posición en relación al goce y al deseo. Esto implica también la autorización del analista y el lugar de la escuela en tanto otorga en la nominación una garantía de formación suficiente. Entonces, la enseñanza y transmisión del psicoanálisis operan si en nuestro discurso pasamos la falta como causa de deseo, un lugar vaciado de goce pero no de deseo, un espacio donde se irán escribiendo trazos, pinceladas, trazos de saberes, de lecturas, de interrogantes y de no saberes en el juego de la docta ignorancia que pone en movimiento al sujeto en relación al saber. En el seminario 11, Lacan dice: formar analistas ha sido y sigue siendo la meta de mi enseñanza. Y continúa: el psicoanalista tiene que conocer, a él debe serle transmitido y en una experiencia en torno a qué gira el asunto. Este punto axial lo designa con el nombre de deseo del psicoanalista. El punto que implica una enseñanza es efecto de la transmisión de la experiencia. El deseo del analista se articula en la enseñanza. Ese deseo, que no es un deseo puro, que se articula al amor y al goce, articula la metáfora paterna y sostiene el deseo de obtener la diferencia, máxima distancia, entre el ideal y el objeto al que es convocado el analista en la transferencia. Es el lugar en que el analista opera como función de X, desde el deseo de analizar, condición del análisis y también de la transmisión. Ese efecto del análisis, de ofrecerse en una posición castrada, en tanto el enseñante ocupa un lugar como modo de sostener la posibilidad de causar el deseo del que está en posición de formación.
El discurso universitario funciona, pero no coagulado, sino interrogado desde una lógica de incompletud. Ubicarse en posición enseñante implica el reconocimiento del deseo de efectuar esa operatoria de transmisión. Al referirnos a reconocimiento del deseo, invertimos la cuestión del deseo de reconocimiento que apunta a la posición de un sujeto. Este deseo de reconocimiento que plantea Hegel en Fenomenología del Espíritu, plantea los vínculos entre los hombres definidos como relaciones entre autoconciencias, en términos de dominación y sumisión, que señala la necesidad de reconocimiento. En esta relación recíproca entre individuos, cada sujeto ve al otro como igual, relación entre dos autoconciencias libres. Pero esta relación es conflictiva y se origina una lucha entre conciencias por el reconocimiento, ya que ninguna puede llegar a la verdad de sí misma sin eliminar a la otra. Paradojalmente, cada conciencia necesita de la otra para su reconocimiento. Este es el fundamento de la dialéctica del amo y el esclavo. Lacan despliega esta dialéctica en la lectura de Koyev. Lacan asistió a un seminario impartido por Alexander Koyev y a partir de ahí se dirigió a la lectura de Hegel. La dialéctica del amo y el esclavo se despliega en el seminario 16 en relación a la apropiación del saber como goce en el lugar del esclavo y de la producción del plus de gozar como pérdida y recuperación de goce. Es la introducción a la producción de los 4 discursos en el seminario 17. Entonces, se trata de un amo y un esclavo. ¿Podemos también hablar de un enseñante y un aprendiente? Me resultaba complicado cuál sería cómo nombrar esta posición. Por eso propongo este neologismo que habla también de un proceso de aprendizaje y formación, aunque antes aludí a aquellos que están en posición de formación. Entonces, enseñante y aprendiente, quizás. Articulado a la transmisión, esta se verificará en tanto el enseñante ponga en acto el discurso del analista y no el discurso del amo. Si comanda el objeto ocupando el lugar del semblante de objeto que divide al sujeto para que opere como causa de deseo. El enseñante habla en posición analizante, articula moebianamente intención y extensión, pone en juego también su deseo como sujeto, deseo de ser analista, que lo plantea Isidoro Beck en un texto. También me pareció interesante interrogar esta cuestión del deseo de ser analista, diferente del deseo del analista, pero articulado a él. Como plantea Isidoro Beck, dice que cada cual en su análisis recorra las marcas que lo acercan y lo alejan de su función. Y que en esta función, digo yo, ya no Isidoro, se ubique de modo castrado ante el saber, incluyendo la posibilidad de escucha de aquellos que en posición de analistas en formación operen como público al cual se dirige, y en tanto tal cuestionen e interroguen los conceptos abordados. El enseñante funcionaría como sujeto advertido del riesgo de que este deseo de reconocimiento lo entrampe en un lugar de goce no articulado al significante del otro barrado. Es decir, del riesgo de la posible captura imaginaria que haga obstáculo a la operatoria del deseo. El analista es aquel que suspende su goce para no ceder en su deseo. Suspender su goce de saber y demostrar algo de este,
para poder efectuar un pasaje al encuentro con un vacío en el cual la pincelada escriba una diferencia. Lacan dice que el saber del analista es un océano de falsa ciencia, porque la ciencia no tiene ningún sentido de discurso, por no sostenerse más que desde otro discurso. Lo esencial del saber del analista está en la verdad que solo puede decirse a medias. Es un saber que siempre debe ponerse en cuestión. Es saber caduco, restos de saber. Eso es el inconsciente. Es un saber que defino por el goce del sujeto. Este párrafo es una cita de las clases en Saint-Anne publicadas como El saber del psicoanalista. Marta. Entonces, concluyo. Muy bien. Este modo de plantear el saber en la intención, como saber a medias, como saber que debe ponerse en cuestión, como saber caduco, como restos de saber, puede ser planteado también en la enseñanza, en la extensión. Dejo planteada la pregunta para que conversemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar a Diana Rodríguez, analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Diana, cuando quieras. Marta, si podés silenciar el audio. Bueno, buenas noches a todos. Mi agradecimiento a toda la comisión directiva de la escuela, quienes han sabido unir a su horizonte la subjetividad de la época y generar las condiciones para que la tarea de escuela se sostenga. Por el sesgo freudiano, ¿no? Quien, terminada la Primera Guerra, en medio de la pandemia de la fiebre española, de duelo por Sophie y por el suicidio de Juan Tausk, siguió produciendo y entregó de sus mejores escritos. Bueno, 1920, 100 años atrás, más allá del principio del placer, ¿no? Bueno, el deseo y sus variantes. Vamos a hablar sobre el deseo del analista. Producción de Lacan, nutrido sin duda en la abstinencia que Freud propone, ya en La dirección de la cura, un texto temprano del 58, Lacan afirma: es sin duda en la relación con el ser donde el analista debe tomar su nivel operatorio. Y agrega: está por formularse una ética que integre las conquistas freudianas sobre el deseo para poner en su cúspide la cuestión del deseo del analista. En el escrito del Trieb de Freud y del deseo del analista, que es un texto de un coloquio en Roma en enero del 64, la semana previa al inicio del seminario 11, Lacan formula una serie de preguntas. ¿Cuál puede ser entonces el deseo del analista? ¿Cuál puede ser la cura a la que se consagra? ¿Va a caer en el sermoneo que hace el descrédito del sacerdote, cuyos buenos sentimientos han sustituido a su fe? ¿Y asumir como él una dirección abusiva? ¿Cuál es el fin del análisis más allá de la terapéutica? Imposible no distinguirlo de ella cuando se trata de hacer un analista. Hacer un analista le preocupa el didáctico en un momento de ira encendida. Lacan ha sido suspendido como didacta. Titula Excomunión, esa primer clase de enero del 64 de los 4 conceptos.
El análisis didáctico no puede servir para otra cosa como no sea llevarlo a ese punto que en mi álgebra designo como el deseo del analista. ¿De qué se trata entonces ese particular deseo, ¿no? Podríamos ubicar entre el ideal y el objeto, entre un significante y otro, entre el significante y el goce. Es el deseo de obtener la diferencia absoluta, propone. ¿Y cómo ha de situarse el analista para que este deseo opere de manera correcta? Como verán, lleno de preguntas está Lacan, ¿no? En el final del seminario, en la clase que bueno, Miller traduce en ti más que tú, en ti más que a ti, me gusta más la traducción que circula, ubica algunas coordenadas para la operatoria, ¿no? Es conocido cuando menciona que no basta con que el analista sirva de soporte a la función de Tiresias, también es preciso que tenga tetas. No es suficiente el analista que ofrece una lectura de las formaciones que produce el inconsciente. El analista que sabe leer de otro modo. Es necesario que el analista se sitúe apostando a ser tomado en el lugar del semblante objeto. Se preste a ser soporte, a soportar, lo que no es fácil, en la transferencia el lugar de la separador. El analista soporta allí con su cuerpo. El A en el lugar del semblante, el lugar de la gente, como escribe el discurso del analista, es el lugar de la operatoria que apuesta a posibilitar la caída del objeto en el final del recorrido. Posición que orienta una cura para vaciar ese lugar del goce opaco del síntoma. Conmover la ficierum, las resonancias incorpore del eco de la pulsión. Los enigmas de la langue, de los cuales ningún significante puede dar cuenta. Huellas de la voz, inmemorables e inolvidables. Si la transferencia es aquello que de la pulsión aparta la demanda, el deseo del analista es aquello que la vuelve a llevar a la pulsión. En este seminario, Lacan hace referencia minuciosa al artículo freudiano del 15, Trieb and Triebschicksale, pulsiones y destinos de pulsión. Schicksale fue traducido destino. Otras acepciones de Schicksale son suerte, fortuna, hado, bueno, los hados de los dioses, sino, fatalidad. Lacan propone otra traducción para Schicksale. Aventura, peripecia, y la más conocida que aparece en una de las traducciones, vicisitud. No es lo mismo un fatídico destino que una aventura. Entonces, si la transferencia es aquello que de la pulsión aparta la demanda, el deseo del analista es aquello que la vuelve a llevar a la pulsión. Para que la pulsión aventure su tour, una y otra vez reproduciendo la falta, procurando situar un goce de borde pacificante, un intento de respuesta a lo real de la castración. Lacan despliega minuciosamente su álgebra en la proposición del 9 de octubre,
que bueno, los límites que tenemos de tiempo no nos permiten desarrollar, pero les recomiendo especialmente un seminario de esos inolvidables de la escuela, que se llamó El deseo del analista, es del año 2001, y está en Cuadernos Sigmund Freud 23. Allí, por ejemplo, Carotti escribe: el deseo del analista desnuda la estructura misma del deseo, es decir, su sitio definido como ansia. Un deseo advertido de la inexistencia del sujeto supuesto saber no supone haber sustituido un saber por otro, sino un deseo que se encuentra en otra relación con el saber. Saber en el lugar de la verdad, escribe el discurso del analista. Una verdad incurable, un saber sobre la falta radical en el origen. En la nota italiana del 73, Lacan escribe: no hay analista si ese deseo no le adviene. El analista, si él se hace cargo de ese lugar, es por precisamente vislumbrar que la humanidad se sitúa en la bonheur. En otros escritos traduce felicidad, pero el traductor aclara que bonheur le agrada más traducirlo en la vertiente de buena fortuna. Entonces la humanidad se sitúa en la bonheur, hasta que la sorprendió la pandemia. Y en ese punto el analista, frente a la bonheur, debe haber cernido la causa de su horror. Horror de saber. Es lo que el análisis ha debido al menos hacerle sentir. En el final del recorrido, en Moment de Conclure, Lacan relanza sus preguntas. ¿En qué lugar hay que estar para sostener la función deseo del analista? ¿De qué modo operar? Y con esa ironía y con esas paradojas con que escribe, nos dice que sería totalmente excesivo decir que el analista sabe de qué modo operar. Lo que sería necesario es que sepa operar convenientemente. Es decir, que pueda darse cuenta de la pendiente de las palabras de su analizante. Y agrega: lo que incontestablemente ignora. Es una frase para releer y absolutamente paradojal. ¿Cómo es preciso entonces que opere el analista? Cirujano, artesano, poeta, orador, un rhéteur, un entendido como quien sabe hacer con la retórica, un artesano de la palabra para deshacer con la palabra lo que ha sido hecho por la palabra. Una práctica de bavardage, de charlatanería, apostando a leer de otro modo. Lire d'autrement, homofónico de el otro miente. ¿De qué modo entonces, y para conversar, sería necesario que el analista opere para ser un conveniente rhéteur? El último enigma que Lacan nos deja. Nada más. Muchas gracias, Diana. Y ahora vamos a escuchar a Silvia Thomas, psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, autora de Psicoanálisis con niños, púberes y adolescentes, La función materna, el otro como maître en la constitución de la subjetividad y lo que el psicoanálisis hace. Te invitamos, Silvia, a tomar la palabra.
Gracias, Andrea, por la presentación. Le agradezco mucho a Lili también la invitación. Y de paso, el trabajo y el título que elegí tiene que ver con lo que en principio iba a ser el conversatorio, que es un título que se le ocurrió a Liliana y a mí me gustó muchísimo, por eso me quedé con ese título. Hice el trabajo así, es deseo de reconocimiento, reconocimiento de deseo. Se toca en algún punto con lo que trabajó Marta. Bueno, el malestar causado por el registro de la tensión agresiva frente a otro sujeto puede ser un carril para demandar análisis. Freud ha declarado como muy importante al hecho de que el otro es motivo de consulta. Es un motivo de consulta que pueda remarcarse entre las variadas razones que llevan a un sujeto a pedir tratamiento, tales como lo son el cuerpo y los sucesos de la naturaleza. La presentación de consultantes martirizados, ya sea en el inicio de un análisis o durante el transcurso del mismo, por el supuesto goce fálico de algún par que dice sobre sus logros y triunfos, ya sea en la verbalización u hoy en día en las redes sociales, suele generar una amplia gama de malestares, desde rabia, angustia, enojo o una suerte de anonadamiento del sujeto que podríamos nombrar como fading. Si para la radiodifusión, lugar de donde proviene este término, fading, es una disminución temporal de la intensidad de las señales radioeléctricas, un ejemplo sucede cuando vamos escuchando la radio en un auto y en determinados pasajes la voz del locutor se baja o directamente desaparece. Para el psicoanálisis, el concepto de fading es cercano a afánesis, desaparición del sujeto en el proceso de alienación. Tengamos en cuenta que el término afánesis, con PH, en griego, apunta a la abolición total o parcial de la capacidad de gozar. Ese goce fálico, del que supuestamente expone sus grandiosidades y anonada al sujeto, puede anotarse para él como goce del otro. Sabemos que el goce del otro no existe, pero también conocemos acerca de sus efectos. En tal ocasión, para el sujeto, el hecho de haberse sentido tocado desagradablemente por otro que desplegó sus plumas de colores brillantes e incandescentes, cual pavo real, podrá ser motivo para demandar análisis. Interrogantes. ¿Qué puede cambiar un análisis al respecto del deseo de reconocimiento? ¿Y qué movimientos pueden pensarse respecto al reconocimiento de deseo? El concepto de deseo de reconocimiento que encontramos ya en los primeros tiempos de la obra de Lacan tiene su punto de partida en Hegel, como lo comentó Marta, quien lo trabaja en su fenomenología del espíritu. Begierde, deseo, es tratado en relación a lo que llama autoconciencia, donde la tesis es que el deseo representa propiamente la esencia negativa de la autoconciencia, ya que es en tanto que deseante como la autoconciencia pretende alcanzar la afirmación de sí frente a un mundo a la vez natural y humano que carece de independencia y sentidos propios. La naturaleza dialéctica caracteriza al sujeto deseante frente a la otredad. La concepción hegeliana de autoconciencia, lejos de ser pensada en la forma idealista de un yo que se abstrae de toda condición espacio-temporal y que se fija autocráticamente en la representación pura de sí, se erige sobre una perspectiva de un sí mismo necesitado de afirmación,
identificación y autonomía en las diferentes relaciones que establece con los objetos y seres del mundo, con otros sí mismo. Este proceso de afirmación que implica desde formas más instintivas o naturales hasta las más reflexionadas o conscientes, es lo que Hegel llama deseo, deseo de reconocimiento. Así que para él, la autoconciencia es deseo en general, a través del cual el yo busca afirmarse como verdad, como esencia, en toda relación que establece con la otredad. Así, el objeto de deseo es destinado a la aniquilación y el sujeto no se mantiene inactivo, sino que ese objeto le dispara el movimiento en el cual tiene lugar la superación de sí mismo frente a él, frente al objeto. Se produce entre el sujeto y el otro la lucha a muerte a puro prestigio, que es lo que mencionó Marta también. Cuestiones planteadas por Hegel y que, como sabemos, Lacan estudió con Alexandre Coyer. En el planteo de la dialéctica del amo y el esclavo, el primero arriesga su vida para alcanzar la posición, en tanto acepta el riesgo de muerte. El esclavo cede en su libertad. Así el amo obtiene ese lugar y es reconocido como tal por el esclavo, pero luego no le basta su convalidación, la convalidación del esclavo, porque, digamos, no es quien. Por el lado del esclavo, tenemos que él hace, él sabe cómo hacer en lo cotidiano lo que el amo le indica. Si se revela con B larga a su condición, es porque está inquieto, movido, impulsado por el deseo. Se produce allí lo que conocemos como dialéctica del amo y el esclavo, trabajada desde distintos campos, distintas disciplinas, como la política, la sociología, la literatura. Por poner algunos ejemplos que me fueron cayendo. En lo político, la rebelión de Irlanda de 1798 contra la corona británica. Y luego se replica en 1916, como la rebelión de Pascua. Hay una serie muy interesante que se llama Rebelión en Netflix, que trata este tema. En lo literario, el conocido libro Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, en la década de los 60, se inscribe en esta vertiente. El segundo sexo, la mujer rota también. ¿Cómo pensar el reconocimiento de deseo desde el psicoanálisis? ¿Cuál es la vía de salida o el tratamiento que se puede dar al deseo de reconocimiento? Ya que, coincidiendo con Hegel, es estructural. Desde el psicoanálisis tenemos que el hombre se aprende como cuerpo en un movimiento de báscula, invertido en el otro, antes que el deseo aprenda a reconocerse. En ese estadio especular, donde prima el deseo de desaparición del otro y los celos son devastadores, tal como el niño pequeño lo experimenta de y hacia sus semejantes. Ese es el estadio especular. En sus primeros tiempos, Lacan proporciona que cada vez que el sujeto resulta cautivado por el otro, el deseo puede retornar verbalizado. Más adelante en su obra, el concepto de lazo social, definido en términos de discurso, resulta ser el regulador de goce. El antecedente freudiano, al citar a Schopenhauer en la parábola de los puercoespines, que se apiñan por el frío, pero se pinchan con sus púas al acercarse demasiado, advierte sobre una distancia intermedia que proporcionaría un lugar entre la cortesía y buenas costumbres que es equiparable al discurso. En el análisis, la puesta en marcha de lo discursivo a partir de las vueltas de la demanda que dejan caer algo de lo imposible,
van tendiendo a localizar al A como causa, propiciando entonces en el sujeto el desprendimiento de su ser de objeto. Este movimiento auspicia un pasaje que va desde un deseo de reconocimiento esclavizante a el reconocimiento de deseo. Entendiendo deseo Beguerde como estado de inquietud, en el sentido del motor que lleva al sujeto a estar activo. La posibilidad de aburrirse por no saber qué hacer, que tal vez pudo estar en el inicio del análisis, se torna difícil de hallar a medida que éste va avanzando, toda vez que el sujeto va anotando, no sin los toques de angustia que motorizan, la advertencia de un tiempo acotado en relación a sus deseos. He ahí la función de la prisa, tan trabajada en distintos lugares por Lacan. La posición del sujeto va virando porque se mueven sus relaciones entre ideal y objeto. El análisis tiende hacia la búsqueda de la máxima diferencia entre ideal y objeto. Se deja de ser el objeto a ser mirado, escuchado, maltratado, gozado, activándose en el lugar de la causa, el A. Esto otorga un saber hacer frente a un goce que se le supone venir de la posición de otro y lima o modaliza el eventual goce propio de la ostentación narcisista. Se elaboran y se elaboran de otro modo, de una manera más liviana, en el buen sentido, que es el sentido nuevo, los desbordes y exorbitancias recibidos a manera de pinches de puercoespín, no quedando el sujeto capturado en su ser de objeto. No por eso deja de existir el disfrute por la tarea cuando ésta se realiza y se comparte con otros, sobre todo cuando puede operar el lazo social que atempera los goces. Si es que el sujeto ha echado mano al cultivo del propio jardín. Como refiere Freud en El malestar en la cultura, él toma una frase del Cándido, de Voltaire, que dice, es una sugerencia, la de que cada uno cultive su propio jardín. Descubrir qué jardines deseamos cultivar y buscar el modo de hacerlo, ¿no? Porque es como me decía un paciente, es idea y realización, no es solamente la idea motora. Un paciente artista me decía eso, es idea y realización, viste que en los, después de una película o algo dice idea y realización, porque la realización implica formalización. Entonces, descubrir qué jardines deseamos cultivar y buscar el modo de hacerlo es algo que también un análisis propicia. Por medio de las maniobras que va haciendo el analista y el trabajo del analizante, se puede avanzar en el reconocimiento de un deseo que lo mantenga inquieto, en el buen sentido, renovando y recreando su propio jardín. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, abrimos el espacio para las preguntas, los comentarios. A ver. Acá en el chat, Silvia Rosenblatt hace una pregunta. ¿Querés hacerla, Silvia, o querés que la lea? A ver. Sí, podés leer, en realidad era casi un comentario. Un comentario, pero sabés que me parece bien porque dice Mariel, sería algo así como un deseo detenido, y Mariel dice no, deseo entre paréntesis. Me parece interesante la diferencia, por eso la rescaté. A ver, sí. Si Mariel, ¿querés comentar algo?
Sí, mientras los escuchaba hablar a todos, me di cuenta que esta apuesta es una manifestación del deseo puesto en acto, porque no es muy fácil sostener todas estas actividades en estos tiempos. Va por ello mi agradecimiento a todos los que lo hicieron posible de sostener. Pero lo que yo intentaba decir con este deseo entre paréntesis, en aquellas personas en las que transitaron todo eso que tan bellamente pudieron describir Silvia, Diana, Marta, y yo también diciendo cómo es el transcurso de una cura, es ponerlo entre paréntesis mientras se espera que algo pase, no es que no haya deseo. Digo también que es más fácil, que lo puede sostener más fácilmente, se espera con sus dificultades, quien ha podido transitar y ha pasado del deseo de reconocimiento al reconocimiento del deseo, y ha podido transitar de tal manera que el objeto de la pulsión ha venido objeto-causa. De todas maneras sigue siendo difícil, y creo que nosotros, analistas, no debemos excluirnos de esta dificultad que estamos transitando, ¿no? Porque parecería que la dificultad la tienen los otros, la tenemos nosotros, estamos todos metidos en este mito que armamos. La idea de mito la saqué de una entrevista que le hicieron a Alessandro Baricò, el cineasta, musicólogo y filósofo italiano, que es una maravilla, les recomiendo la entrevista, y acaba de sacar un libro que son apuntes sobre los tiempos, para leerlo de forma urgente, dice él. Y él dice que una cosa es el virus, de eso se ocupan los virólogos, los médicos, los infectólogos, los efectos políticos, de eso se ocupan los políticos, y la pandemia como un mito creado entre todos los humanos en este momento, y que tiene, por supuesto, su estructuración. Y bueno, un poco intenté acercarme a esto, ¿no? Por la idea esta. Y deseo suspendido entre paréntesis, porque el otro es tan consistente y tan amenazador, que por más que hayamos recorrido todo el camino de poder tachar al otro en un análisis, se nos aparece tan difícil de tacharlo que nos deja en la dificultad de poder hacer todo el recorrido del grafo del deseo, ¿no? ¿Se acuerdan los pisos del grafo del deseo? Bueno, eso más o menos es decir, el deseo está, pero está en algunos, en el curso de los análisis, a veces los análisis que se inician en este tiempo es difícil, yo no encuentro las mismas características de los análisis que comenzaban en épocas no de pandemia, ¿no? Esto quería transmitir también. Gracias. Acá hay otro comentario en el chat que escribe Mariela Huesca, que dice, el lazo social atempera los goces, como dijo recién Silvia Tomás. Me parece muy importante esta idea. No sé, Silvia, si vos querés agregar algo sobre esto. A ver, dale. Sí, en principio, antes que le agradezco el comentario a Mariela, y quería preguntarle a Mariel si ella encuentra que hay más demanda que deseo, que es lo que me pareció escuchar de lo que decía, ¿no? Así que dejo esa pregunta anotada. Sí. Mariela, sí, a mí me parece, cuando surgió este título, como decía, que lo sugirió Lili, me quedé pensando en cómo es la entrada en un análisis y cómo el sujeto entra tocado dolorosamente por lo que lee, como, bueno, digo así, por lo que se siente gozado, ¿no? Más allá de que el otro lo haya hecho o no, es el sentir del sujeto. Y cómo la puesta en marcha de lo discursivo, que a veces no está el discurso cuando se entra a análisis, sino que eso es algo, digamos, para eso están las entrevistas preliminares también, ¿no es cierto?, para ubicar las letras que Lacan coloca en el discurso, para ubicar la falta, y cómo es posible, digamos, después llegar al lazo social a través del trabajo una y otra vez reiterado de esa demanda, ¿no? Pensaba también en lo que trajo Diana del Seminario 11,
se me arma el dibujito del 8 interior, donde uno puede efectivamente hacer el trabajo de retiro o transformación de goce, ¿no? Y entonces el lazo social se hace posible. Gracias, Mariela, por la pregunta. ¿Puedo hacer un comentario, Andrea? Ay, espera sí, No, podés. entonces no te preocupes. No, pero mira, acá preguntan por el libro que recomendó Mariel, el libro y el autor. Lili Donsis quiere hacer una pregunta, después está Marta Garber y vos, Mariela, sí. Pero... Antes está Celia Calvo, que pidió no la la vi. palabra. Bueno, no bueno. Entonces, Perdón, contesto por el libro rapidito, nada más. Sí, El autor se llama Alessandro Barico, Barico con doble C, es italiano. El libro me parece que se llama Lo que estábamos buscando, es su último libro. Es el escritor de Seda, y The Game, también el año pasado salió Seda, es una novela diminuta de hace algunos años que es una maravilla, recomiendo también su lectura. Y bueno, eso. Bueno, Celia. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfectamente. Bueno, les agradezco muchísimo los trabajos y la verdad, súper, me sugirieron varios comentarios. Mariel, me gustó muchísimo tu trabajo y la pregunta que vos le hacés, Silvia, al final, me atrevería a decir que encuentro más demanda que deseo. Para poner una nota de humor, perdón a los que ya escucharon, en Uruguay se ha manejado la cuarentena de una manera diferente, o sea que existía la chance de trabajar presencial, con protocolos, qué sé yo, y una señora, me llama por teléfono para preguntarme qué hace, si va presencial o no. Y yo le hice una interpretación psicoanalítica pura. Repetí las palabras de la famosa Karina Jelinek. Le dije, lo dejo a tu criterio. Lo cual propició la sonrisa de esta mujer y finalmente vino, cosa que 2 sesiones después me agradeció porque efectivamente salía del catre al baño y a la cocina y al catre otra vez, en donde sí había una tristeza y un duelo que en algún momento se nombró en esta cuestión. Y me gustaba esto que planteaba Mariel, porque efectivamente adviene el inconsciente, ese inconsciente que no para de hablar, siempre y cuando, como dice Freud, saxa locuntur, ¿no? Las piedras hablan. Sí, solo si hay quien las escuche, y creo que esa es nuestra labor y mucho más en estos tiempos, ¿no? Bien, me gustó también esta idea que vos planteás como el deseo suspendido, y me hacía acordar aquello del seminario 11 de la lettre en souffrance, la letra en sufrimiento y en suspensión, ¿no? Que me parece que es... Y la pregunta es si allí vos pensás que habría algo de un cierto duelo trabado en esta cuestión. Marta, me gustó mucho todo este recorrido que hiciste. Ay, no te veo. Ay, sí, te vi. Sobre la cuestión del enseñante y la cuestión del aprendiente y el aprendizaje, y pensaba, no sé, me llevó por el lado de la femineidad, en esta cosa que hay cosas que se enseñan y hay cosas que se aprenden, ¿no? Y bien, esto me parece que es importante, así como esta otra idea que vos traes de que el analista está castrado en su saber en la clínica. No quiere decir que luego no pueda saber algo, pero en realidad en la clínica efectivamente puede ser un goce del analista, del sujeto y no de la función analista. Diana, bien interesante lo tuyo, y pensaba que una frase en francés que suelo repetir, que es le ton qui fait la musique, es el tono que hace la música, y es cómo se lo dice, no tanto lo que dice, sino poder escuchar ahí los tonos con los que se dice. Y frente a la pregunta del analista Ritter, pensaba en la paradoja de Platón cuando habla del carnicero, que hay que saber, el viejo Platón, que plantea que hay que seguir por las articulaciones. Un buen carnicero sabe cortar por las articulaciones, y pensaba si no sería algo de la tarea del analista.
Y finalmente Silvia, sí, interesante esto que Lili lo había planteado, el deseo de reconocimiento que es necesario para el viviente humano, para porque si no hay alguien que nos reconozca, efectivamente no hay posibilidades de una vida, para que luego eso pase a del deseo de reconocimiento, para que eso pase al reconocimiento de deseo, ¿no? Efectivamente, para Hegel allí es como la bandera, bueno, en realidad estoy un poco confundida, creo que es uruguaya, ¿no? Libertad o muerte, ¿no? En los dos casos hay una pérdida, ¿no? Como en el amo y en el esclavo, ¿no? Y si podías aclarar un poquito más, creo que hay una pregunta por ahí en el chat de amarás a tu prójimo como a ti misma, como a ti mismo, siendo que el prójimo puede ser también fuente de malestar. Gracias. Bueno, ¿quieren responder? Y Diana, ¿querés también aprovechar y hacer el comentario que pediste? Y después hacemos otra rondita más. Bueno, sí, en relación al mito del que hablaba María, y que interesante, ¿no? Lo que presenta, decía que los mitos no son irreales, ¿no? Son maneras de metabolizar lo real. En ese sentido yo haría una diferencia, ¿no? Por lo menos en mi experiencia en este momento, una cosa son los análisis que venían en curso, y yo diría que no se ha modificado demasiado la temática con que allí se trabaja. Yo diría que ahí la pandemia toca poco, distinto de los análisis que se inician durante la pandemia, ¿no? Generalmente motivados por situaciones muy traumáticas o por duelos sucesivos, secuenciales, en este permanente noticiar de la muerte todo el tiempo, ¿no? Yo ahí haría una diferencia. A mí me sorprende cómo los análisis siguen su curso. Los análisis que estaban en tránsito cuando se produjo esta circunstancia, circulan más o menos como venían transitando, haciendo su trabajo, y la operatoria circula, ¿no? Ese era el comentario. Si quieren, después contesto lo que me decía Celia, si no... Continúa, dale, continúa. Bueno, vos justamente vas al punto del tono, ¿no? Yo vivo interesada profundamente por el tema de la voz. De la manera que vos lo presentás, en tanto el tono con que se dice, uno no le habla igual a todos los analizantes, ¿no? Uno modula muy distinto con cada quien, pero además el tono apunta a aquello que intenté decir, en tanto el significante no puede dar cuenta de los efectos de la langue, ¿no? Aquello de la huella de la voz que vuelve en lo más regresivo de la transferencia, ¿no? Que vuelve sobre nuestro cuerpo, y uno puede ahí ubicar el impacto y arriesgar una construcción, ¿no? Una construcción, en tanto, voy a tratar de hilar con tu segundo comentario, en tanto, si bien Lacan hace referencia al comentario freudiano del cirujano que corta con precisión, ¿no? Teniendo en cuenta que un carnicero no es un cirujano, pero bueno, los dos van por el lado del corte, ¿no? Lacan dice en la Edad Media, perdón, pero en la Edad Media sí, los que operaban eran, y la cirugía pasa a rama mayor a partir de los avances tecnológicos. Sin duda. Ahora, Lacan dice que el empalme es la condición para la couture, ¿no? Que la condición del corte es el empalme. Por eso a mí, si pienso al analista como un artesano, me gusta más pensarlo como un tejedor, ¿no? Como alguien que va hilando la trama como condición de, arriesgar nuevos enlaces, desamarrar nudos. Me encanta la metáfora, y del tejedor de telar, ¿no? Cómo tiende los hilos y
y va ubicando los cruces, ¿no? A mí más que la del carnicero, será que mi tránsito por la materia anatomía fue muy traumático, que yo me quedo con lo del tejedor. ¿Puedo comentar algo? Sí, Andrea. Sí, comenta. De paso también hay una pregunta para vos. Bueno, sí, la estuve leyendo, la de la colega brasilera. La de la colega brasilera, la tengo traducida. Pedí una María. ayudita y me la tradujeron. Dale, a ver, ¿querés leerla traducida? Sí. Dice, ¿podrías hablar del giro de discurso del analista al discurso universitario? ¿Qué ocurre en la transmisión del psicoanálisis? ¿Es correcto pensarlo así, como advenimiento de un nuevo saber que va a ser extraído del análisis? Bueno, había entendido bastante, aún leyéndola en portugués. Yo pedí ayudita, bastante. Bueno, ayudita a los amigos. Siguiendo, tratando como de armar alguna trama de conversación, además de las preguntas, me gusta la metáfora del tejedor que plantea Diana, y yo me remitía también a la cuestión de la escritura china, con ese juego entre el vacío y el trazo, ¿sí? Esta cuestión de pensar también la función del analista como una cierta escritura a partir de la lectura. Todos manejamos la cuestión del concepto de letra, ¿sí? Más allá del concepto de significante, que Lacan lo trae en seminarios posteriores, y el trazo como una escritura que permite que el sujeto se posicione de otra manera. Obviamente, cuando yo planteo la cuestión que Celia también planteaba entre el analista castrado de saber en la clínica, pero analista también como sujeto, además de la operatoria del deseo del analista, en el momento en que uno decide algo en relación a algo que se le juega, en relación al psicoanálisis, ahí también está jugado un deseo de ese sujeto al que yo me refería cuando hablaba del pasaje de analizante a analista en el final de análisis. Hay cosas que se enseñan y hay cosas que se aprenden, y eso es contingente, Celia, no podemos calcular ni los efectos de enseñanza ni los efectos de aprendizaje. Pero sí, si el analista, cuando está en posición enseñante, transitó un análisis y ocupa un lugar castrado, su transmisión del saber va a ser diferente, y ahí me parece que se aproxima al deseo del analista. ¿Sí? No es lo mismo lo que se juega en la intención y en la extensión, pero sí están articulados. En ese sentido, para Salete María, yo diría que sí, hay un nuevo saber extraído del análisis. Y no es sin el análisis del analista que uno puede ubicarse en una posición que produzca efectos de transmisión. Que en toda enseñanza haya tránsito, movimiento de los discursos, es como en las sesiones en la intención también. No hablamos siempre desde el discurso del analista, sino que también hay diferentes momentos en el análisis y hay rotación de los discursos, de los 4 discursos, no solamente del analista y del universitario. Entonces, sí hay una circulación de discursos entre el discurso del analista y el universitario. Dejo acá para que otros continúen. Solamente quería agregar que hay 2 tiempos, me parece, en la pandemia. Uno fue el año pasado y otro este año. El año pasado estoy de acuerdo con Mariel con esta cuestión de un otro demasiado consistente. Pero me parece que hubo algo en la tramitación de la pandemia que se fue modificando. ¿No les parece que
este año, desde hace un tiempo, hay otra posición de los analizantes en relación al mito de la pandemia? No. ¿Puedo decir algo, Andrea, Sí. o no? Sí, después Lili, Em, ¿querés decir algo? Es otra vuelta que estamos dando, la segunda vuelta por la pandemia, ¿no? Pero me parece que la propuesta de Mariel me pareció interesante, la del deseo suspendido. De hecho, cuando empezamos les dije, vienen las vacaciones, y me dijeron, ¿no? O sea, hay un impedimento, hay algo que frena. Por otro lado, digo esto y cedo la palabra, el lazo social no es ama al prójimo como a ti mismo, no tiene nada que ver con eso. Lo busqué en el chat, pero no lo encontré, pero no es eso lo que significa el lazo social, ¿no es cierto? Y además les digo que esta cuestión de cultivar el propio jardín, que me parece algo que tiene que ver con el santón, ¿no es cierto? Está en el malestar en la cultura, porque me han preguntado dónde está. Freud lo cita a Voltaire, quien en el Cándido sugiere que para temperar las hostilidades y para vivir mejor, cada uno cultive su propio jardín. Y hay otro autor que dice respecto a la vida algo muy interesante, Theodore Fontane, dice, esto no anda sin construcciones respecto a la vida. Esto no anda sin construcciones. Gracias. Bueno, son 9:23, 25 y 23, hay muchos saludos, felicitaciones. Una pregunta a Mariel, si puede retomar el concepto de pandemia mito. A ver, si está la persona por acá, perdí el nombre. Y después, sí, eso solito. Sí, le contesto también un poco a Celia. Bueno. Sí, porque hablabas de que si no está duelándose, si no es un duelo retenido, es que no tenemos todavía posibilidad de duelo, no sabemos, estamos en medio de la pérdida, estamos en medio de la tragedia. Los efectos serán a ver. Con respecto al mito, mucho más no puedo decir porque es una construcción que no es mía propia, es de Bárico, pero me pareció interesante pensar que alrededor de los efectos que aparecen y que se causan, el humano ha ido construyendo una serie de cuestiones, ¿no? Que esto es lo que se nos aparece como un bloque, más allá de todo lo que pueda decir la virología, la infectología, la política, la geopolítica y todo lo demás. La construcción que han hecho todos los humanos con todo esto que nos afecta a todos, a todo el mundo, ¿no? Entonces, y que nos toca también a nosotros. No sé si la posición de los analizantes ha cambiado del año pasado a este año. A mí me resulta más difícil este año, salvo en los análisis que estaban, como dice Diana, desde hace años y que venían con un trabajo ya acerca de su deseo, su inconsciente y todo lo demás, porque el apremio de la demanda de todos los días aplasta, es como que es difícil salir de la demanda esa de todos los días. No digo que no sea nuestra tarea trabajar para que eso encuentre otra vía, pero es una tarea muy difícil, porque estamos en el mismo barco, eso es lo que digo, ¿no? Estamos sometidos a las mismas leyes. Creo que Liliana Doncis había dicho de hacer una pregunta, ¿vi en el chat? Sí, a ver Lili, dale. Eran varias. Primero agradecerles la tarea, agradecerles que estén aquí y todo lo que se ha podido desplegar cada una respecto del deseo tan ajustada y brevemente, ¿no? Voy a empezar por el final, que me quedó flotando y tiene que ver con algo que dijo Silvia Tomás, Marta y de alguna manera Mariel. Tanto Silvia como Marta hablaron del deseo de reconocimiento y tomaron a Hegel, y ustedes lo dijeron muy seriamente, pero bueno, hasta ahora por ahí yo no soy tan seria. Y en esta cuestión de la conciencia hegeliana,
me fui dando cuenta por primera vez que ese deseo de reconocimiento hegeliano está muy cerca de lo que hoy, 100 y pico, casi 200 años después, todavía no, pero casi, es lo que hoy llamamos el autoayuda. Algo así como la conciencia en el lugar del sujeto, por supuesto que no lo logra, pero en ese punto del deseo de reconocimiento es lo que impulsa la autoayuda, aniquilando, tomo la frase que trajo Silvia, aniquilando el objeto de deseo. Y me parece que en este punto, Marta también lo situó, que en este punto hace pivote toda nuestra tarea. La tarea del analista en el punto del deseo del analista que fueron desplegando en esta noche de un modo y de otro, ahí donde el deseo del analista hace pivote para desgajar, ¿no? Deseo de demanda ideal de objeto y el no aplastamiento del sujeto, porque efectivamente cuando el deseo puede quedar suspendido ante la muerte, la pandemia nos trajo la muerte en la puerta, no es solo que nos quedamos encerrados y aislados, que eso a mí por lo menos me ha costado mucho en lo personal, el aislamiento fue lo que más me ha costado, ¿no? Con el paso del tiempo, no el año pasado, este año. Pero me parece que ahí en esto que se suspende, tiene que ver con lo real de la muerte en la puerta, en la ventana, en la puerta y todos los días en la infodemia. Y ay, llegó Lautaro, bueno. Ellos vienen de noche, de día no aparecen. Digamos, cuando, disculpen, me distrajo. Cuando en todo caso estamos ahí con el deseo en la puerta y la muerte en la puerta, valga el fallido, creo que las demandas de análisis, las consultas, ni siquiera un análisis encaminándose, a veces una consulta, puede marcarnos ese punto importante de salir de la demanda y la autoayuda y el amortiguar el miedo y amortiguar la muerte y amortiguar todo esto que nos pasó, que trajo muy bien Mariel y que en los chicos y en los adolescentes se ve muchísimo. Bueno, ahí está nuestra tarea y por eso se ha hecho muy, muy difícil. Más que la virtualidad, creo que está el poder sostener el deseo del analista. Entonces, tomo la frase de Silvia me hizo llegar a la autoayuda y a que por ahí no está el analista, está el deseo del analista, aunque parezca por momentos que hacemos de amortiguador. Mis gatos es el más manso, pero no sé qué le pasó. Después, quería hacer dos preguntitas más, dos comentarios mínimos. Uno, a Marta, que me gustó, como lo decía, y es el reconocimiento, no, espérate que lo tenía por acá anotado, el enseñante como sujeto advertido, el enseñante, si lo escuché bien, hace un pase de deseo. Me gustó mucho, por ahí si podés hablar algo ahora o después en algún otro momento, dejo la pregunta abierta. Dejo un comentario también para Diana, cuando habla de la diferencia entre destino como diferente de aventura, me encantó, no lo tenía, pero recordé en relación a tu texto lo que Lacan dice respecto ya no del deseo del analista, porque él después del seminario 17 casi no habla más del deseo del analista. Por ahí se puede, no sé si pasó al tema del discurso del analista, no sé si pasó a otro lado, no importa, no es el momento. Lo que sí me parece importante es la pregunta que se hace Lacan y que me parece que está muy al lado de tu trabajo, Diana, y es, ¿quién se aventura a asumir, Mariel se la va a acordar de memoria, asumir el deseo loco de ser de ocupar, el lugar del objeto A, el lugar del objeto A. El lugar del objeto A, ¿no? Me parece que esa es como la apuesta más de última de Lacan, que no deja de ser un deseo loco.
Amortiguar la muerte es un deseo de loco. Pensar que vamos a transmitir algo, transmitir la castración, en relación a veces a textos muy, muy pesados, como son los de psicoanálisis, la clínica, ¿no? Aventurarnos a eso, estamos tan cerca de lo que Lacan dijo, aventurarse a ocupar ese, ¿no? A tener ese deseo loco. Bueno, que ya no sé si es el deseo del analista o es la hora. Y bueno, mucho más. Muchísimas gracias. Es la hora, Lili, es la hora. Sí, es la hora, pero además les quiero hacer una propuesta, así mañana la paso, y es esta: de las actividades de la escuela no se suben nunca los comentarios, se sube hasta donde terminó de hablar el orador. Yo les propongo que piensen si están de acuerdo que se puede subir a YouTube los debates. Bueno, nada, hasta acá. Diana, ¿querías decir algo? ¿Que levantaste la mano para decir algo? Quería comentar, es cierto, Lili, cuando él ubica los discursos, no hay mucha referencia allí en relación al deseo del analista, pero vuelve en el final con mucha fuerza a plantear, en la primer clase del 25, se redobla la pregunta por el lugar, por el sitio, y lanza este neologismo del reter, rectificar, retorificar, ¿no? La nota italiana es del 73, ahí también hace una jugada fuerte por el deseo del analista, y bueno, yo eché a rodar un poquito esta pregunta por el reter, rectificar, retorificar, ¿no? Que es el punto donde él retoma rectificar en el lugar de la pulsión, ¿no? Y por eso ahí me encantó la aventura renovada. Y sinceramente yo no nos veo con el deseo en suspenso, nos veo sosteniendo los análisis, la transmisión, la interlocución, y sostenidos de ese lugar. Probablemente, bueno, sea nuestro lugar donde agarrarnos, ¿no? Bueno, Santón me llamó de acá. No, yo estoy de acuerdo con lo que están planteando, que la salida a esta cuestión de la pandemia aplastante es la vía del deseo, ¿sí? Y esta cuestión de el reconocimiento del deseo de cada uno en esa posición donde uno se hace cargo de su deseo en relación al psicoanálisis en este caso, ¿no? Como dijo Silvia, cuidando cada uno su jardín. ¿Cómo es, Silvia? Sí, me parece una frase genial de Voltaire, es una sugerencia, cultivar el propio jardín, que cuesta tanto saber cuál es el jardín que uno quiere cultivar, lleva muchísimo tiempo, y luego hacerlo, ¿no es cierto? Sabemos que son años, vida. Así que para mí es una frase interesantísima que la rescato, y la otra también, la vida no anda sin construcciones. Bueno, con estas frases poéticas, con la poesía, damos por finalizada la actividad en el día de hoy y los esperamos el próximo mes, el 5 de agosto a las 20 horas. Muchísimas gracias por haber Podemos estado. terminar Gracias a ustedes. Un aplauso fuerte. Gracias.